Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Jesús pronuncia otra parábola más, de la cual los escribas, los fariseos, advierten claramente que habla contra ellos. Nos dice el enunciado del texto que acabamos de leer, que esto se lo dice Jesús a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, a la dirigencia religiosa de Israel, a los responsables de la conducción espiritual también del pueblo de Dios. Y al final, los sumos sacerdotes y los fariseos, nos dice el Evangelio, al oír esto que Jesús decía, comprendieron que se refería a ellos. ¿Y qué es lo que Jesús decía? Lo primero que Jesús dice aquí, que lo hemos leído en la primera lectura también, y en el Salmo también aparece esta misma idea, es que Dios construyó una viña. Esta idea de la viña, que ya venimos repitiendo varios domingos, es el pueblo de Dios. Es Israel en el Antiguo Testamento, un pueblo elegido, constituido, amado especialmente para preparar el camino del Salvador. La finalidad del pueblo de Israel era esa: ser depositario de la promesa que se iba a cumplir con la salvación, con el Mesías, con Jesucristo, en Israel, y a partir de allí esa apertura a todas las naciones. Como le dice Jesús también, como dice, el libro del Génesis con respecto a Abraham. Dios le dice a Abraham, el gran padre, la paternidad más importante de Israel, que por él, por Abraham, se bendecirán todas las naciones. No solo ese pueblo que nacerá físicamente de su descendencia, sino todas las naciones, en la medida, por supuesto, que acepten al Salvador. Y entonces Dios construye esta viña, esta es una imagen, por supuesto, del pueblo de Dios, y nos habla del cuidado, de la protección que le proporciona, porque era algo muy noble, algo muy grande, algo muy importante. Era el receptáculo, por así decirlo, del Salvador. Y sin embargo, sucede todo lo contrario de lo previsto. Aquellos que tenían la responsabilidad de cuidar a ese pueblo, de orientarlo hacia el bien, de preparar el corazón para la llegada del Mesías, hacen todo lo contrario. Nos dice: envió a sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores, y esta es la imagen
de escribas y fariseos, de sumos sacerdotes, de los ancianos del pueblo, no solo en tiempos de Cristo, sino antes también, durante todo el Antiguo Testamento. Los viñadores, en vez de entregar ese fruto que debían entregar, dan muerte a los enviados. Y Dios envía a otros servidores en mayor número. Todo el Antiguo Testamento está representado aquí en estos enviados de Dios a su pueblo. Podemos pensar directamente en los profetas, enviados de Dios y perseguidos a muerte por aquellos que no querían escuchar la palabra de Dios. Y finalmente a su propio Hijo. Esta es la imagen de Jesucristo. En el punto culminante de la historia ya no viene un simple enviado, un simple elegido, sino que es el mismo Hijo de Dios que viene al mundo y también es rechazado, también es perseguido y se le da muerte, ¿no? La mayor tragedia de la humanidad, la condena y la muerte contra Jesucristo. Y entonces la pregunta que también se hacía en la primera lectura sobre por qué sucedió esto, el capítulo 5 del libro de Isaías, habla también de la viña, de esa viña fértil, esa viña que había sido limpiada, plantada con cepas escogidas, con una torre de vigilancia. Dice lo mismo que el Señor dice en el Evangelio. Y dice lo que Dios esperaba de esa viña. Esperaba que diera uvas, pero dio frutos amargos. El Señor le dio todo para que diera frutos buenos, sin embargo da frutos amargos. Son las malas obras estos frutos. Dios bendijo a su pueblo para que alabara al Salvador, para que esperara al Salvador, para que rindiera culto a Dios. Y sin embargo hizo todo lo contrario. Estas malas obras son los frutos agrios. Y dice, ¿qué más podría hacer por mi viña? Lo hizo todo, hasta dar su propia vida. Pensamos en el Israel del Antiguo Testamento, pero pensemos también en la Iglesia, pensemos en nosotros, que no siempre damos esos frutos agradables de buenas obras a los ojos de Dios, sino muchas veces también damos frutos amargos, que son los pecados. Y la gran pregunta que está aquí en el medio del pasaje de Isaías, si esperaba que diera uvas, ¿por qué dio frutos amargos? ¿Qué es lo que sucedió? Y lo que sucedió es la iniquidad, lo que sucedió es el pecado, lo que sucedió es el influjo de Satanás para usar mal los dones divinos. Este es el gran problema. Por supuesto, Satanás es el adversario de Dios y nuestro adversario y tienta al pueblo de Dios, nos tienta a nosotros para apartarnos de Dios, pero usando los mismos dones que Dios nos ha dado. Nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra sensibilidad, las cosas buenas que tenemos, las cosas buenas que hacemos para torcerles el sentido, para cambiarles la orientación, para corromperlas, para pervertirlas. Y entonces que usemos nuestra inteligencia para el mal, para engañar, para mentir, o nuestra voluntad para pecar también, para, en vez de hacer el bien y evitar el mal, usar nuestra voluntad para lo contrario, haciendo el mal, evitando el bien. Es el mundo en el cual nosotros vivimos. Pero la respuesta a esta pregunta es esa. Por supuesto que el demonio tienta, pero el hombre conserva su libertad de aceptar o no la tentación. Lo vemos en el pecado original. El demonio tentó a nuestros primeros padres y ellos quisieron voluntariamente aceptar la tentación, aceptar el mal camino. Y entonces todo pecado tiene que ver con esto, con un mal uso de un don de Dios, usar mal de algo que es bueno. Y eso ciertamente es un misterio. Podemos aventurar esta respuesta que nos da, por supuesto, la Sagrada Escritura. El gran problema, lo que ha sucedido en la viña de Dios, es el pecado. Es que corta sus vínculos con Dios porque pretende encontrar una felicidad sin Dios. En el fondo, late aquí el pecado de la soberbia, el más grave de todos. Pecado que acompaña a la historia de la humanidad desde Adán y Eva hasta el fin de los tiempos.
Y entonces esta parábola del Señor nos muestra no solamente estos rasgos de benevolencia, de bondad, de misericordia de Dios, sino la ingratitud de un pueblo que debía alabarlo e hizo todo lo contrario, que recibirá a su debido tiempo el castigo también, ciertamente, la justicia de Dios, que está descrita aquí en la parábola. Pero al mismo tiempo nos dice, y este es el rasgo más consolador de esta palabra de hoy, ese reino que fue quitado a escribas y fariseos será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos, y ese pueblo es la Iglesia. No por nosotros mismos, que somos pecadores, sino por Jesucristo, que actúa en lo profundo de nuestras almas. Como dice San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Esta es la grandeza, esta es la santidad de la Iglesia. La Iglesia es santa, es perfecta, aunque nosotros seamos pecadores e imperfectos. Pero estamos llamados a vivir plenamente esa condición de hijos de Dios, a dar frutos por la gracia que Jesucristo nos obtuvo en la cruz. Por eso le vamos a pedir en este día al Señor que nos conceda esa gracia. Primero, de reconocer todo lo que Dios nos ha dado desde nuestra misma existencia, los dones naturales y sobrenaturales, su misericordia constante, su presencia constante en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que obremos bien. No siempre nos damos cuenta, no siempre valoramos lo que el Señor nos ha dado, nos da y nos seguirá dando por nuestro bien en definitiva. Y pedirle también entonces eso, la valoración de la misericordia que nos tiene y la gracia, la fortaleza para obrar siempre el bien. A pesar de nuestras debilidades y nuestros errores y nuestros pecados, pedirle siempre al Señor con confianza esa gracia de corregirnos, de obrar el bien, de buscar siempre a Dios y de alcanzarlo sobre todo un día en la patria celestial. Pidámosle al Señor que nos conceda esa gracia. Que así sea.